Desterrados, esta es nuestra historia. Bienvenidos a Desterrados, el primer episodio de un podcast dedicado a la migración y a la democracia. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que ha sido la voz de la democracia y de la lucha contra la dictadura. La senadora Paola Holguín, que es nuestra amiga, nuestra voz y que ha hecho un trabajo increíble, no solo por Colombia, sino por la democracia de todo el hemisferio. Bienvenida, senadora. Bueno, bienvenidos nosotros que estamos acá en tu oficina. No, muchas gracias y bienvenidos aquí a la oficina del Congreso de Colombia. Un honor poder estar en este primer capítulo de Desterrados, un podcast que esperamos les sirva mucho a esos millones de refugiados venezolanos en el mundo y también a los que siguen resistiendo y luchando por la democracia dentro del país. Gracias, senadora. Mire, yo voy a ir directo al grano, ¿no? Como somos los venezolanos. Nosotros tenemos un problema muy grave que usted lo sabe, que es que Maduro se robó las elecciones. Nosotros tenemos 25 años ya en dictadura y este personaje se ha aferrado al poder con unos pocos. Hay un pueblo mayoritario que salió a las urnas. Los venezolanos hemos salido a protestar lo que nos pasó en el 2017, donde hubo muertos, hubo heridos, hubo presos. Hoy en día todavía hay presos políticos. ¿Maduro es solo un peligro para Venezuela o eso se extiende como un cáncer hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? Aquí hay una realidad. Yo creo que hoy las condiciones son totalmente distintas. A pesar de que la dictadura lleva 20 años, más de 20 años ya, afortunadamente hoy el mundo está entendiendo que este es un problema para la seguridad y la democracia del hemisferio, por muchas razones. Una es que la dictadura en Venezuela es una narcodictadura criminal, terrorista. ¿Por qué? Porque es aliada de estructuras criminales. En el Congreso del ELN el año pasado, ellos se declararon una guerrilla binacional y lo hacen porque es una guerrilla que tiene hombres, armas y comandantes en territorio venezolano y colombiano. Ellos delinquen al lado y lado de la frontera en Venezuela con el beneplácito del gobierno. Algo similar pasa con la FARC. Pero no solo son ellos. El Tren de Aragua, que se convirtió en una organización terrorista transnacional, Hamas, Hezbollah. El gran problema para el hemisferio es que Venezuela se convirtió en un centro de operaciones de estructuras terroristas y narcotraficantes. El problema para Colombia especialmente es porque nosotros tenemos 2.219 kilómetros de frontera, una frontera sumamente porosa y donde pareciera que el objetivo de estas estructuras criminales de Maduro y al parecer incluso del gobierno colombiano de ahora es formar una especie de franja de Gaza en Colombia y Venezuela. Una franja al lado y lado de la frontera donde el control lo ejercen estas estructuras criminales y la prueba es lo que está viviendo el Catatumbo. Así es. Además, yo quería precisar, porque ¿qué pasa que el presidente Petro envió un delegado a esa juramentación ilegítima de Maduro? Es decir, él estaría avalando todas esas, bueno, esa franja de Gaza, porque lo que está pasando en el Catatumbo, fíjense que hubo una noticia muy sonada en Venezuela que Diosdado Cabello había cruzado el Catatumbo. Hasta salió el alcalde de Arauca diciendo, si usted cruza para acá, yo voy por los 25 millones de dólares. Entonces, el presidente Petro, ¿qué postura tiene con respecto a eso? Lamentablemente Petro maneja las relaciones internacionales con un criterio y es que a él le importa más la afinidad ideológica que raya en complicidad criminal que los intereses de Colombia. Y hay dos hechos fundamentales muy graves que demuestran esa complicidad de Petro con la dictadura en Venezuela. Uno fue haber enviado un delegado y de una vez que le quede claro a los colombianos y a los venezolanos que ese delegado fue en representación de Petro y su gobierno, no del Congreso y no de Colombia como nación,
porque en Senado y Cámara nosotros aprobamos mayoritariamente 2 proposiciones que reconocen a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela. Entonces hay que aclarar que ese enviado, ese embajador, ese ingrato embajador, pues simplemente representa al gobierno de Petro, pero no representa a Colombia ni a los colombianos. 2, envió al ministro de Defensa a reunirse con un criminal, con Vladimir Padrino, que quede claro también. Y ojalá Estados Unidos esté tomando nota, porque esos 2 gestos son esfuerzos que continuamente los hace Petro para lavar la cara de la dictadura en Venezuela, pero además es el tema tan grave de complicidad. Usted no puede enviar a su ministro de Defensa a hablar con Vladimir Padrino López de lucha contra el narcotráfico o contra las estructuras criminales cuando él es el líder del narcotráfico, del amigo de esas estructuras. Ahora, ¿usted siente que las Fuerzas Armadas colombianas tienen un descontento porque su ministro de Defensa fue a sentarse con estos señores allá, es decir, las bases del ejército, de las Fuerzas Armadas, que históricamente han sido pro defensa de la democracia hasta más no poder, hombres y mujeres formados para defender la Constitución de Colombia y para defender lo que significa su país, ver a su ministro de Defensa con una persona que también tiene orden de captura, recompensa de $25 millones. 15 por Vladimir, dan Bueno, menos, 15, dan 15, pero algo es algo. pero algo es algo. Es decir, esas Fuerzas Armadas colombianas deben estar también pensando por qué el presidente Petro manda a su ministro de Defensa para allá. Eso, de hecho, yo estoy viendo con decoraciones que tiene usted con muchos soldados y yo siento que los soldados colombianos no están de acuerdo con eso. Nosotros tenemos una fuerza pública civilista, una fuerza pública que siempre ha cumplido el mandato constitucional y legal. Por lo tanto, yo estoy casi segura que esta fuerza pública no puede compartir información con Vladimir Padrino, porque no tendría sentido, eso es entregársela al enemigo, porque Vladimir ha sido aliado del ELN, ha sido aliado de la FARC, ha sido aliado de ese cártel de los soles, de esa parte de narcotráfico tan grave que se ha manejado desde Venezuela. Pues, y la prueba es los 15 millones de recompensas son directamente por responsabilidad en temas de narcotráfico. Entonces, yo creo que ahí se genera un profundo dilema, porque nuestra fuerza pública no es una fuerza pública aliada de criminales, ni de dictadores, ni de mafiosos. Entonces, es difícil entender cuál es el sentido de enviar al ministro de Defensa de Colombia a hablar con el ministro de Venezuela. Y yo creo que en eso el llamado que hay que hacer a los soldados y policías de ambos lados de la frontera es que ellos juran defender no un proyecto político, no un gobierno de turno, sino la Constitución. Y eso no lo pueden olvidar ni allá ni acá. Así es. Hay un tema que es muy importante y es como se llama este programa, Desterrados, ¿no? Nosotros acá en Colombia hay 3.3 millones de venezolanos que se han movido en las distintas ciudades y hoy, por el tema del Catatumbo, hay unos desterrados en Venezuela. Es decir, se ha ocasionado una situación donde ahora en Venezuela tenemos a un grupo de colombianos que salieron por un conflicto armado en donde nosotros como, vamos a decir, venezolanos en Colombia, sentimos que Maduro utiliza eso como un show y que el presidente Petro se hace la vista gorda de tener a sus connacionales allá. De hecho, Maduro salió diciendo de que, bueno, aquí aceptamos a los colombianos y los tratamos dignamente, cuando nosotros vemos que ciertamente no hay un trato digno, ni hay un trato justo, ni se lo ha podido dar a los venezolanos en 25 años, mucho menos se lo va a dar a unos colombianos que cruzan por un conflicto armado. Acá estamos viendo que hay gente del Catatumbo, acá en la Plaza Bolívar, montaron un campamento. Es una protesta dirigida hacia el presidente Petro. Así es, y varias cosas. La primera es, ahora que hablaban lo de Diosdado estaba en el Catatumbo, pero del lado de Venezuela, él nunca cruzó a Colombia.
Eso es importante aclararlo porque aquí hablaron mucho de que él estaba en el Catatumbo y la gente pensaba que era en Colombia. No, lo que pasa es que hay Catatumbo venezolano y Catatumbo Exacto. colombiano. Él estaba al lado del Catatumbo venezolano. Si se arrima por aquí, tenga la certeza que vamos a buscar ganarnos 25 millones, esos 25 millones de dólares. Pero lo cierto es que mire lo paradójico. Petro arma todo un show que nos tuvo a punto de romper relaciones con Estados Unidos por el tema de la dignidad de los deportados. ¿Qué más indigno que lo que están viviendo los colombianos hoy en el Catatumbo? 80 muertos, casi 50.000 desplazados, desaparecidos. ¿Y cómo será de grave que prefieren irse a Venezuela? O sea, un país donde no tienen garantías de nada, que ha desterrado 8 millones de ciudadanos. ¿Cómo? Entonces la pregunta es, si vamos a hablar de dignidad, no hay nada más indigno que lo que está viviendo hoy Colombia en una zona como el Catatumbo. Y es tan indigno que prefieren correr a una dictadura. Así es. Entonces, eso debería ya al digno de Petro, eso lo debería llamar a la reflexión. Indigno lo que está pasando con la gente en el Guaviare, que hay tantos muertos que lo están teniendo que mandar a Villavicencio. Indigno lo que está pasando en Nariño. Indigno lo que está pasando en el sur de Bolívar, en el sur del Meta. Indigno lo que está pasando en Antioquia, que el gobernador se tuvo que ir el fin de semana para Briceño por los desplazados. Entonces, ese discursito de dignidad de los Petro y de los Maduro es una farsa, es una falacia. A ellos no les preocupa la dignidad de su pueblo, a ellos solo les preocupa ese proyecto terrorista, narcotraficante, ese proyecto que lo único que da como resultado es miseria, porque ningún país del mundo que se ha abocado a ese modelo ha sido un país exitoso. Así es. Nosotros en Venezuela hemos demostrado durante años lo que es el concepto de socialismo. Socialismo es gobierno rico, pueblo pobre. Y ese gobierno rico, pueblo pobre, pareciera que esa historia se quiere repetir en Colombia. Acá ciertamente hay unas instituciones mucho más fuertes que le han puesto un muro de contención a Petro. Pero el presidente Petro, si fuese por él, hubiese hecho todas esas reformas que él propuso al principio y sabrá cómo estuviese el país hoy en día. Hoy el Senado, el Congreso, la Cámara, ustedes como senadores, ¿qué plan tienen para seguir con esa contención como la han venido haciendo? Lo primero es, yo creo que nosotros no podemos subestimar a Petro. Y si bien hemos logrado frenar algunas de sus iniciativas, él siempre busca torcerle el cuello a la democracia para imponerlas. Voy a dar un ejemplo. En el Congreso logramos frenar la reforma a la salud, pero ¿el qué hizo? Asfixiar las EPS, intervenirlas y hoy tenemos un colapso en el sistema de salud. Y la terminó manejando el Estado, que era lo que él quería. Hay escasez de medicamentos, hay dificultades para la atención, se han multiplicado las quejas en el sistema. Resultado de eso que hizo Petro. Se le cayó la reforma tributaria, que él llamaba ley de financiamiento. Ahora decretó una conmoción interior para que esos impuestos que no le aprobó el Congreso, él los va a tratar de imponer vía decreto. Entonces ya dijeron... Legalmente esa conmoción interior es peligrosa, es decir... Es muy peligrosa porque finalmente una conmoción interior es un estado de excepción que como tal le permite al presidente pasar por encima de los pesos y contrapesos, por encima de unos procedimientos, porque se supone que esto es por un estado de emergencia temporal que se tiene que solucionar con un problema de choque. Yo espero que la Corte tumbe el decreto de conmoción interior, porque además lo que pasa en el Catatumbo no es algo inesperado, es un tema crónico que ya estaba anunciado. Sobre la zona del Catatumbo hay 6 alertas, 3 en 2023 y 3 en 2024 de la Defensoría del Pueblo, que ya advertía lo que allá estaba pasando y lo que iba a venir. Entonces, esto no fue algo sobreviniente, esto es algo de lo que ya se sabía, que el gobierno no quiso actuar y ahí uno empieza a cuestionarse, ¿por qué Petro no actuó?
porque cuando pudo hacer algo para prevenir esto que ya se veía venir, que ya estaba advertido por la Defensoría y por un montón de gente, no lo hizo? ¿No será que es parte del plan para tratar de burlar los controles a través de un gobierno en estados de excepción? Yo espero que la Corte Constitucional, atendiendo la jurisprudencia que ella misma ha creado, tumbe ese estado de conmoción. Es importante que usted nos mencione eso, porque nosotros en Venezuela lo vivimos con Chávez. Es decir, Chávez llegó a través de la democracia. Ciertamente, el 4 de febrero hubo un intento de golpe de Estado, pero después, luego que él sale de la cárcel con aquel indulto famoso, él utiliza la democracia para llegar al poder, pero luego destruye la democracia estando en el poder. Y él comenzó cambiando la constitución, comenzó cambiando el fiscal general, al defensor del pueblo, al Tribunal Supremo de Justicia, es decir, jueces que contra todos los poderes. Contra todos los poderes. Entonces yo siento que acá, vamos a decir, en la región tenemos ese ejemplo viviente allí y que acá ustedes no han dejado que Petro trate de hacer eso, ¿no? Yo creo que no, que nos hemos equivocado. Okay. Primero porque hoy la fiscal es de Petro. El procurador que se acaba de elegir era el de Petro. Y hoy él tiene 4 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, el problema con la democracia es que es muy frágil y se pierde muy fácil, pero es muy difícil recuperarla. Entonces, por eso yo les decía que tenemos que tener el ojo abierto, porque si bien aquí hay cierta fortaleza institucional, uno ve que él cada vez va cooptando y copando más las instituciones, como pasó en Venezuela. Y sabes que estos dictadores tienen la misma historia. Cuando uno ve qué pasó, que tienen en común Fidel Castro, Chávez y Petro, los 3 fueron guerrilleros indultados, fueron alzados en armas, indultados. Los 3 llegaron democráticamente para acabar la democracia desde adentro. Hay un discurso muy lindo de Díaz Balart que se llama La Amnistía, que a mí me gusta contar esa historia porque cuando el Congreso de Cuba fue a amnistiar a Fidel Castro, él dijo exactamente lo que tú acabas de decir. Ellos no quieren la paz, ellos lo que quieren es tomarse el poder democráticamente para destruir la democracia desde adentro. Ese que es un gran discurso de Díaz Balart, que además era familiar de Fidel Castro y fue el único que votó en contra del indulto. Sí. Es un discurso que deberíamos leer todos los latinoamericanos y todos en el mundo, porque fue exactamente la radiografía de lo que vivió Cuba, que después vivió Venezuela y que hoy está viviendo Colombia. Ahora, ¿usted cree que ya para el 2026, es decir, ya el pueblo colombiano despertó? Es decir, tuvo su dosis de realidad al ver que por el presidente que ellos votaron, vamos a decir, los traicionó, lo que dijo en campaña nunca lo cumplió, se alió con quien no tenía que aliarse, se peleó con Estados Unidos con el que no tenía que pelearse? Es decir, está haciendo cosas que los colombianos, yo hoy venía en un taxi y el taxista cuando me escucha, y usted es de Venezuela, y le quería preguntar, ¿usted vio lo del presidente Petro? ¿Qué le parece? Me dijo, ese man tuiteando a las 3 de la mañana, que hacía ese man despierto a las 3 de la mañana, ¿será que estaba bebiendo? Entonces, eso es lo que dice el pueblo en la calle. O sea, hay un sentimiento en donde pareciera que el presidente no lo representa. Entonces, claro, es un tema complicado. Yo no puedo opinar de eso porque soy venezolano, pero sí yo siento que el pueblo tiene una gran decepción por lo que votaron hace unos años. Yo creo que la decepción no basta y en eso yo quisiera decir que, ojo, no subestimemos al enemigo, no subestimemos a Petro. Yo recuerdo hace 20 años que en Venezuela todavía había gente que me decía es que Venezuela no es Cuba. Y aquí todavía hay gente que dice es que Colombia no es Venezuela. Yo creo que uno no puede subestimar estos gobiernos. Uno no puede creer que con que les vaya mal es suficiente para que entreguen el poder. Y lo digo porque ellos tienen estrategia. Y ellos, este es el año en el que van a empezar a repartir subsidios para tratar de cooptar sus cajitas de clave.
Así es. Este es el año en que van a tratar, porque han permitido que las estructuras criminales copen el territorio. A nosotros no nos puede olvidar que Petro ganó, y no lo digo yo, lo dijo el hermano de Petro. Él dijo, nosotros logramos obtener en las cárceles, negociando con criminales, 1 millón de votos. Y hoy esas estructuras criminales tienen más poder que cuando arrancó Petro. ¿Cuál es el interés en dejar que ellas se fortalezcan y controlen más el territorio? Otra vez a punta de fusil van a obligar a votar por el proyecto de ellos. Esa es una pregunta. Entonces yo digo, aquí no podemos subestimar a Petro, y mi llamado a los colombianos, a los empresarios, a los periodistas, a los académicos es abramos el ojo, porque él está haciendo todo mal, pero eso no quiere decir que vaya a soltar el poder. No, así es. Y una de las cosas importantes, senadora, nos quedan un par de preguntas, pero una de las cosas importantes que yo quería hacer la acotación acá es que si Maduro es aliado de Petro y viceversa, creo que la lucha de nosotros los venezolanos y de las personas de bien de todo el hemisferio han visto de cerca el tema de Venezuela, y darle un golpe a un aliado tan importante es un golpe para esas estructuras criminales. ¿Usted cree que Nicolás Maduro va a salir del poder? Yo aspiro y espero que él no coma natilla en Miraflores. Y lo digo porque esto ya es un tema sumamente delicado para la región. Además, porque como el fraude fue tan evidente, lo que yo decía es, si nosotros no sacamos a Maduro de ahí, no vuelve a haber una elección transparente y libre en América Latina. Así. Porque la elección o el mensaje que se le manda a los gobiernos es, si usted quiere quedar, quédese, que no importa si la gente no vota por usted, no importa si pierde las elecciones, quédese. Si él no sale, no volvemos a tener una elección libre. Gracias a Dios, yo noto que hoy hay una actitud distinta por parte del gobierno norteamericano. Gracias a Dios, el Parlamento Europeo hoy tiene una postura distinta, porque en las recientes elecciones ganaron partidos de otras tendencias. Gracias a Dios, América Latina ha ido reaccionando, y yo quiero destacar la actitud de alguien que políticamente no me gusta, pero que se ganó mi respeto, Boric. Porque Boric le mostró a la izquierda que una izquierda democrática tiene que entender que la afinidad ideológica tiene un límite, que es romper con la democracia. Así es. Es que aquí no estamos hablando de si usted es de izquierda o derecha, sino usted es demócrata o no. Usted está al lado de las víctimas o de los victimarios. Y el otro mensaje es para la comunidad internacional. Dejen de decir bobadas, este problema no es solo de Venezuela. Y ese cuento de, es que los venezolanos ya hicieron todo lo humanamente posible. Hay miles de muertos. En la administración en la dictadura de este señor Maduro van más de 9.000 personas asesinadas por el régimen. Miles de presos políticos, de torturados, personas desaparecidas. O sea, ¿qué más quieren que hagan los venezolanos? Ya, ¿quién tiene que intervenir en la comunidad internacional? ¿Dónde está la obligación de proteger que tenemos? ¿O vamos a permitir que se siga repitiendo lo de Ruanda y Burundi, donde llegamos después de 1 millón de muertos? Así es. Así es. Fíjense que usted tocó un tema muy importante, y es que pareciera que la comunidad internacional lo que hace es hablar. De hecho, los venezolanos decimos, bueno, ¿hasta cuándo se van a pronunciar? Porque, bueno, se pronuncian en la OEA, se pronuncian en el Parlamento Europeo, se hacen acuerdos. Pero yo recuerdo que el expresidente Iván Duque, siendo senador, introdujo ante la Corte Penal Internacional una demanda contra Maduro. Una demanda contra Maduro. Pareciera que la Corte Penal Internacional, los lapsos, no sé, se le pasaron o no quiere hacer un pronunciamiento. ¿Usted cree viable que el Senado pueda, vamos a decir, ratificar esa denuncia, esa orden de captura contra Maduro, declararlo narcotraficante porque existen pruebas? Es decir, hacer un poco más de presión, reafianzando esa denuncia que hizo el expresidente Iván Duque. Yo creo que eso es importante y urgente, además porque esa denuncia la firmamos muchos congresistas que seguimos siendo congresistas. Yo fui firmante de la denuncia
ante la CPI contra Maduro por esos crímenes que ha cometido, pero también me parece muy importante lo que está diciendo Trump y le está diciendo al fiscal de la CPI, ojo, ¿cómo así que fue tan ágil para mandar a capturar a Netanyahu? Y lo puso como igual con terroristas de Hamas y lleva años con testimonios, con pruebas, con casos documentados de Venezuela y no ha dicho nada. Ojo, y el mundo tiene que observar y no basta con que exista la CPI. Esto es dando resultados. Es que lo más grave es lo que usted dice de la comunidad internacional, que es cierto. ¿Para qué sirve que sigan botando saliva y papel en pronunciamiento la ONU, la OEA, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que lleven, documenten casos ante la CPI si no pasa nada? Entonces, estamos quedando como unos tontos. Aquí el mensaje grave es, entonces, ¿para qué los organismos internacionales? Y por ejemplo, nosotros tenemos a nuestra líder María Corina Machado escondida en Venezuela, en la clandestinidad. ¿Qué están haciendo esos organismos internacionales Para protegerla. Para protegerla? Maduro lo que hace es hablar, hablar, hablar. Y bueno, como dice Margaret Thatcher, ¿no? Que el gallo es el que puede cantar, pero la gallina es la que pone los huevos. María Corina puso los huevos, ¿ok? Y Edmundo es parte de ese movimiento y es nuestro presidente electo. ¿Cómo la comunidad internacional puede hacer para que Edmundo tome el poder? Porque es que si no lo hace, el precedente es tan grave, senadora, que cualquiera que tome el poder por la vía que sea se va a comenzar a quedar. Entonces, acá el mensaje es a la comunidad internacional que haga más y a ustedes como senadores agradecerles infinitamente. Que si no fuese por ustedes, nuestra voz de los venezolanos acá en Colombia no fuese escuchada. Y es la verdad, nosotros hemos sentido que del gobierno de Petro no nos escuchan, que el canciller, no sé si es que va de salida. Ya se fue, ya hoy se posesionó la nueva canciller. La nueva canciller, si quiera recibir a una comisión de nosotros para explicarle los temas de Venezuela, que escuche los temas de Venezuela y que escuche los temas de 8 millones de desterrados que estamos por el mundo. Aquí yo creo que hay que pasar de la indignación a la acción, porque además cada muerto, cada desaparecido, cada secuestrado, cada torturado, cada preso político recae sobre todos los demócratas del mundo, porque todo lo que ha pasado se ha ido agravando y sucedió en el 17 y en el 19 y sucedió el año pasado ante nuestros ojos. Así es. Entonces yo creo que ya basta de pronunciamientos, basta de indignación, hay que pasar a la acción. Con el presidente Uribe nosotros hemos defendido la necesidad de una intervención internacional. Es legal, es legítima y es moralmente pertinente. Así es. Con estas palabras damos el final de nuestro primer episodio de Desterrados. Gracias, senadora, por este espacio. Gracias por la lucha que está dando. Gracias por sus palabras. Y estoy muy seguro que pronto nos vamos a ver en el Senado con todas esas solicitudes ante la Corte Penal Internacional y elevar esa voz para que Venezuela pueda salir de la dictadura. Así es, y a los venezolanos aguanten, ya el fin de la dictadura está más cerca que nunca y yo estoy completamente convencida que para Venezuela y para Colombia se va a empezar a escribir una historia totalmente diferente. Gracias, amén. Gracias. Gracias. Nos venimos para Colombia de Venezuela porque, como todos sabemos, que estamos pasando por una crisis prácticamente que no hay trabajo y están pasando mucha roncha los venezolanos. No me he inscrito todavía. El motivo de regresar al país es que prácticamente estamos esperando es que de verdad pues se den los votos como es y lo que más esperamos, que gane el presidente Edmundo González.